pensarías si te dijera que existen alimentos que son mucho más beneficiosos para nuestro intestino y la salud de nuestra microbiota que solamente el consumo de fibra, que es lo que generalmente se dice, ¿no? Cuando tenemos problemas digestivos, generalmente pensamos, bueno, hay que aumentar el consumo de fibra. ¿Qué tan cierto hay en esto? Pues hoy te vengo a hablar de los alimentos fermentados, algo que está muy relacionado con los probióticos y con los prebióticos y con la microbiota, que es otro tema del que se habla muchísimo. Pues en este episodio vamos a hablar de cuál es ese beneficio de consumir alimentos fermentados, no solamente para el sistema digestivo, sino también para el sistema inmune, por ejemplo. Vamos a hablar de cuáles son los alimentos fermentados que debería consumir en función de qué situaciones o momentos y con qué frecuencia debo incorporarlos a la alimentación, si son la solución definitiva a todo el tema de la salud intestinal o si realmente hay que incorporar o desincorporar algunas otras cosas. Y como les mencioné al inicio, pues voy a traer a examen a la fibra, porque es como el alimento estrella del que siempre se habla para todo el tema digestivo. Y pues hay nuevos hallazgos que también son muy interesantes para ver a la fibra pues desde otra perspectiva, que sigue siendo muy buena, pero que también hay que cogerla con pinzas. Pues para todo esto, que parece que es un elefante blanco muy grande, me he traído a alguien que nos lo va a explicar a trocitos, y es el doctor Sergi Godia. Él es especializado o especialista en medicina funcional y psiconeuroinmunología clínica, con lo cual está muy metido en pues ayudar a sus pacientes a incorporar de buena manera pues los fermentados y cómo debe incorporarse según pues el caso de cada quien, que aquí está la clave. Así que bueno, acompáñame en este episodio en el que espero junto con Sergi darte muchísima información para que reflexiones sobre el tema y para también pues sacar un poco ahí muchos de los mitos que aún están alrededor de este tema y también poner sobre la mesa todo este marketing de probióticos que últimamente hay con tantos productos nuevos. Así que sin más preámbulos, pues acompáñame, espero que disfrutes mucho de este episodio. Así que bienvenido, Seri, es un placer tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias por contar conmigo y nada, por invitarme a compartir este ratito. Sí, pues yo creo que será un ratito bastante productivo para todos los que escuchen esto. Así que bueno, vamos al grano de una vez. Cuéntanos, por favor, de qué va el tema de los alimentos fermentados y por qué a lo mejor a veces se confunden con los alimentos encurtidos, que no es lo mismo, ¿verdad? No, la verdad es que no. Bueno, claro, evidentemente puede generar dudas, puede generar alguna confusión, ¿no? Y la verdad es que cierto es que tanto unos como otros tienen sus beneficios, pero lo cierto es que son diferentes, evidentemente. El proceso de fermentación, ¿no?, de los alimentos, bueno, es un proceso de transformación, ¿no?, que sufren estos alimentos debido a la acción de la presencia de bacterias y levaduras, ¿no? Durante este proceso, los azúcares o las cadenas de carbohidratos se acaban convirtiendo en ácidos, en gas o incluso en alcohol, ¿no?, que actúan finalmente como conservantes naturales de ese alimento. Eso es un alimento fermentado que luego, evidentemente, aportará sus beneficios, ¿no?, y ya hablaremos de ello. Y, y luego, por otra parte, los alimentos encurtidos sería algo parecido, pero la verdad es que la diferencia es que estos alimentos, digamos que la técnica del encurtido permite conservar ese alimento durante tiempo, pero no debido o no obligatoriamente debido a la presencia de esas bacterias, ¿vale?, o a esos microorganismos. Sería un poco la principal diferencia, ¿no?, de esos dos tipos de alimentos, la presencia o no de esos microorganismos. Mm. Que al final son estos microorganismos los que van a facilitar todo el tema digestivo, cosa que entiendo no ocurre necesariamente así con los encurtidos, ¿no? Correcto, correcto. Bueno, aquí entra la famosa palabra, ¿no?, de probióticos, ¿no? Justo esa palabra que parece
bueno, que es buena para todo el mundo y que la encontramos en tantísimos sitios y bueno, luego ya supongo que entraremos en detalle, pero sí, sí, ahí está un poco el secreto de todo. Sí, sí. Pues sí, yo creo que la palabra está cada vez más marketizada, que a veces no es tan bueno. A veces damos por Exacto. probiótico cualquier cosa, ¿no? Vamos a hablar ya de estos temas más escabrosos. A ver, al final el consumo de fermentados lo que más te dice cuando ves los beneficios o lo buscas en internet es que reduce la inflamación en el cuerpo. Que esto sigue siendo un poco así como inflamación en el cuerpo, pero si yo estoy delgada, o sea, como que, a ver, ¿hasta dónde llega el tema de inflamación en el cuerpo? Vamos a aterrizarlo un poco, ¿no? Claro, es que el tema inflamación todo el mundo lo relaciona con una inflamación aguda, ¿no? Una inflamación aguda igual dolor, ¿no? Igual, bueno, algo visible, ¿no? Mejor dicho, algo que se ve, que se palpa, que se siente. Y muchas veces, por desgracia, y cada vez más se está viendo, ¿no? Que existe inflamación de bajo grado, ¿no? Esa low grade inflammation, ¿no? Que simplemente va marcando un camino inflamatorio silencioso durante tiempo, durante años y que al final acaba desencadenando en algo visible. Llámale patología, llámale síntoma, síndrome, llámale simplemente malestar, ¿no? Pero esa inflamación silenciosa es la que poquito a poco esos probióticos o esos bichitos, esas bacterias, nos van ayudando a mejorar, ¿no? Y hablando de fermentados, pues justo lo que el camino o la vía por la que mejoran esa inflamación va en el camino de favorecer de algún modo la digestión o aumentar la absorción y digestión de esos nutrientes que a posteriori y debido a diversos procesos metabólicos van a generar cambios en nuestro organismo. Cambios, evidentemente, a mejor, lógicamente, ¿no? A desinflamarnos, a mejorar, por ejemplo, una detoxificación hepática, a mejorar esa inflamación de bajo grado, a mejorar inflamaciones digestivas propiamente dichas, como por ejemplo una disbiosis, un sobrecrecimiento bacteriano, etcétera, etcétera. Es decir, o incluso, me lo estoy olvidando y es lo más importante, a nivel de sistema inmunológico, Mm. porque esos probióticos van a generar reacciones inmunológicas de regulación, de tranquilidad. ¿Vale? Por contra, si no tenemos la acción de esos bichitos, eh, vamos a tomar el camino contrario, el camino de la inflamación. Mm. A ver, vamos a pensar un poco en qué riesgo puede haber para una persona que hoy de repente tiene esta inflamación de bajo grado, no lo sabe, un poco igual dirá, pues igual no me interesa porque no siento síntomas, no me siento de alguna manera como que esté generando alguna dificultad, pero vamos a escalarlo un poco más allá, o sea, ¿qué es lo perjudicial de que tengas esto constantemente dentro de tu sistema a largo plazo o a mediano plazo? Eh, bueno, principalmente y empezando un poco por el final de la respuesta que he hecho de la pregunta anterior, si nos centramos, por ejemplo, en el sistema inmune, eh, el yo tener una inflamación de bajo grado durante tiempo prolongado, puede hacer que mi sistema inmune, debido a un agotamiento, por un cansancio excesivo, debido a que tiene que estar pendiente de ciertos parámetros o aspectos inflamatorios, pueda provocar, como decía, un agotamiento que pueda conllevar, por ejemplo, ¿por qué no?, una enfermedad autoinmune que de golpe debuta de un día para otro en forma de, no sé, por ejemplo, un hipotiroidismo de Hashimoto, una enfermedad de Crohn, una colitis ulcerosa, así, hago así porque es de hoy para mañana, ¿no? Y parece que, ¿de dónde ha aparecido eso? No, pues eso quiere decir que llevamos tiempo inflamados, ¿no? Y hablo de los temas autoinmunes porque parece que son los más bruscos o los más súbitos, ¿no? Parecen de golpe, pero evidentemente a otros niveles, ¿no? Por ejemplo, a nivel digestivo, ¿no? Yo de golpe, poquito a poco, parece que me estoy empezando a hinchar, me hincho con la comida, me hincho con el día a día, me voy hinchando y no sé qué me está pasando y la verdad es que igual llevo años inflamado sin síntomas. Es decir, a distintos niveles, incluso, ¿por qué no?, a nivel emocional, a nivel de ansiedad, depresión. ¿Por qué? Porque justo esa malabsorción de vitaminas, por ejemplo, del grupo B, que van a hacer que gestionemos correctamente las catecolaminas o las hormonas de estrés,
llamadas así, o incluso las conversiones de triptófano a serotonina, serotonina a melatonina, ¿no? Con lo cual, con estas hormonas regulamos nuestro estado emocional y que sin esas vitaminas que absorbemos mal debido a esas alteraciones a nivel, por ejemplo, digestivo, por esa inflamación silenciosa, no seremos capaces de gestionar. Es Sí. decir, a distintos niveles. Claro. De repente pienso, por ejemplo, personas que se han acostumbrado a tener digestiones como muy pesadas después de las comidas, que siempre tienen un poco ahí de dolorcillo, pero es que un poco como que asumen que viven con eso, porque no están muy seguros de dónde viene la causa, ¿no? Esto puede ser una manifestación de esta inflamación en bajo grado. Sí, claro, por supuesto. De hecho, es desde mi punto de vista y en la experiencia la más habitual, ¿no? Es decir, tendemos, la sociedad, ¿no? O la raza humana, tendemos a normalizar muchísimos síntomas, ya no solo inflamación digestiva, sino, por ejemplo, dismenorrea, ¿no? Dolor a nivel menstrual, bueno, distintos síntomas que conviven con nosotros y que pensamos, bueno, pues yo soy así, ¿no? O me ha tocado. O bueno, como ayer comí esto, es normal que me hinche hoy. Bueno, es que no debería ser normal. Mm. No debería ser normal para nada, ¿no? Efectivamente, estamos tendiendo a normalizar cosas que si descuidamos, en unos años se convertirán en algo más. Claro, claro. Luego aquí el tema del consumo de fermentados, pues como ya has dicho, va a ayudar a que esa inflamación pues se regularice, pero luego vamos a llegar a esa pregunta de, bueno, vale, yo incorporo simplemente fermentados en mi vida y luego ya está, y todo hecho. Y no va tanto por ahí, porque al final tenemos que ir a la causa de qué es lo que nos está generando esta inflamación. Claro, tal cual. Sí, parece que está muy de moda, ¿no? Todo el mundo, bueno, pues tomemos todos kombucha, ¿no? Chucrut, yogures, kéfir, ¿no? Y no solo eso, vamos a tomar un probiótico, ¿no? Porque dicen que está bien, ¿no? Porque dicen que es bueno, ¿no? Bueno, pues al final, evidentemente es bueno, pero quizá no para todo el mundo. Y más que para todo el mundo, quizá no para cada momento de todo el mundo, ¿no? Es decir, todos tenemos momentos en nuestra vida. Igual el momento en el que nos encontramos actualmente, justo debido a esa inflamación, no nos interesa, ¿no? Porque, por ejemplo, por poner un ejemplo muy gráfico, si yo tengo un sobrecrecimiento bacteriano, es decir, me hincho con la ingesta de ciertos alimentos en cada una de las comidas que realizo, supuestamente un sobrecrecimiento bacteriano es un aumento exagerado de ciertos tipos de bacterias a sabiendas normales o beneficiosas, es decir, que deben estar ahí presentes, pero yo si encima me estoy tomando un probiótico o algún alimento que me está aportando más bacterias, me voy a hinchar más. Con lo Mm. cual, igual en este momento no es lo más adecuado tomar un probiótico o tomar un alimento fermentado. Ya llegará el momento. Primero vamos a solucionar ese problema y luego ya llegará el momento de aportar esos beneficios, ¿no? Hay ciertas personas que no están en el momento de tomar probióticos y de repente pensaba, pues, es que hay muchas personas que luego te consigues que te dicen que han intentado incorporar probióticos o alimentos fermentados en su alimentación y le sientan fatal. Te dicen, no, es que me cae muy mal, me hincha, me da gases, no sé qué. Entonces, puede que el asunto no sea que no puedes consumirlos, sino que no estás en el momento de consumirlos. Correcto, correctísimo. Y de hecho es algo que nos sucede incluso dentro de la terapia, cuando realizamos terapias para esas disbiosis. Nosotros realizamos un abordaje antimicrobiano a esa posible infección y luego a partir de ahí introducimos esos probióticos y en ocasiones el paciente nos dice, me están hinchando todavía. Bueno, entonces todavía no hemos llegado a ese punto, ¿no? Por eso decías el momento, ¿no? Claro, efectivamente. Y muchas veces el momento no lo encontramos ni nosotros. Es decir, debemos seguir trabajando, trabajando, trabajando hasta que sí sea el momento de aportarlo. Claro, claro. Y ahí, pues, obviamente la recomendación siempre será pues ir a un especialista que mire esto más a detalle, ¿no? Porque una persona que igual sí está sana puede empezar a incorporar los fermentados y ir viendo qué tal le va. Pero una persona que realmente no está del todo sana en ese sentido, pues no lo puede hacer ella misma, ¿no? Claro, claro, efectivamente. En ocasiones no tiene por qué pasar nada y es fácil, ¿no? Realizarlo. Incluso pues, una persona sin ningún tipo de problema le va a ir muy bien. Pero la recomendación esencial y primordial es que sea un profesional el que te lo prescriba, ¿no? O el que te lo recomiende, evidentemente. Claro, sí.
Oye, quiero mencionar algo súper interesante que me encontré y es una investigación de la Universidad de Stanford que básicamente tomó dos grupos, a unos les dio durante 10 semanas pues una dieta rica en alimentos fermentados y al resto una dieta rica en fibra, sin más. Luego los resultados fueron que pues el grupo que consumía alimentos fermentados pues tuvo un aumento en la diversidad de la microbiota, un descenso en una serie de compuestos que son proinflamatorios, bueno, etcétera, ¿no? Y claro, aquí yo lo primero que pensé fue, claro, la fibra, la gente le tiene tanta fe a la fibra en tantos sentidos que piensan que el tema de consumo de fibra es como una cosa primordial para la buena regulación intestinal. Y este estudio, pues, realmente dice lo contrario, no que no ayude, pero que no ayuda tanto como los fermentados. Entonces, hablemos de esta estrella de la alimentación llamada fibra. Claro, cierto, claro que ayuda, evidentemente, pero lógicamente no es lo mismo, ¿no? Como decíamos, los alimentos fermentados te aportan esas bacterias ya. En muchas ocasiones, como algunos pacientes ya tienen problemas con esas bacterias, el hecho de aportarlas te puede beneficiar, pero ojo, decíamos también que según cómo estés, quizá no te beneficien, ¿no? Es decir, a veces también estos estudios hay que cogerlos un poquito así, no con pinzas, pero bueno, hay que leerlo bien, ¿no? Vale. Eh, pero sí es cierto que le doy la razón, ¿no? Es decir, no es lo mismo un alimento fermentado que la fibra. La fibra es también muy importante, pero también hay que decir que no todas las fibras son iguales, Mm, lógicamente. Es decir, como fibra, o podamos decir, mira, yo lo voy a decir de otra forma, carbohidratos accesibles a la microbiota, ¿no? Es decir, serán aquellas cadenas de carbohidratos que aporten beneficios a la microbiota, ¿vale? Llamados como tal, se llama MAC, ¿no? Es en inglés, las siglas en inglés. Claro, esas frutas, esos granos y cereales integrales, esas legumbres, esas verduras, que puedan llevar galactoligosacáridos, fructooligosacáridos, inulina y sobre todo la fibra más preciada, el almidón resistente. Evidentemente, ninguna de estas fibras es igual, o sea que incluso dentro de las fibras tenemos distintos tipos de fibra, ¿no? No será lo mismo un almidón resistente tipo 2 que un almidón resistente tipo 3, ¿no? Y evidentemente no será lo mismo esto que un alimento fermentado. O sea, sí estoy de acuerdo con ese estudio, pero insisto mucho, mucho, mucho en la personalización, que claro. igual en cada momento necesitamos cosas distintas, ¿no? O probióticos, mejor dicho, sí, o alimentos prebióticos o alimentos fermentados, es decir, ya con probióticos o fibra, ¿vale? Que no Mm, deja de ser un alimento prebiótico, ¿vale? vale, vale. Me gusta que hagas la diferenciación porque, desde luego, no podemos pues meter a todas las personas en un mismo saco, pero me gusta que hables de que la ingesta de fibra realmente no es tampoco la solución al 100% con el tema digestivo, porque hay quien así lo ve, ¿no? Tengo problemas para pues ir al baño con regularidad, pues tengo que meterle más fibra a la alimentación y no necesariamente tiene que ir por ahí el tema. No, no, para nada, para nada. De hecho, como decía, ¿no? Es decir, eh, ya que hablabas, aprovecho la oportunidad, ya que hablabas ahora del estreñimiento, ¿no? De algún modo, de ir al baño, meto fibra, ¿no? Hay Sí. algunas disbiosis, algunos desequilibrios a nivel digestivo que conllevan estreñimiento, ¿no? Estas disbiosis muchas veces necesitan un abordaje alimenticio conocido internacionalmente como alimentación FODMAPs, en la cual existe una retirada de estas fibras, ¿no? de estas cadenas de carbohidratos. Mm, Una retirada con el fin de mejorar primero el equilibrio y luego ir reincorporando, ¿vale? Pero evidentemente, si yo voy con estreñimiento debido a una disbiosis y le meto fibra de estos carbohidratos que me van a empeorar esa disbiosis, dándole, ¿no? Es decir, no me va a servir para nada, ¿no? Por eso insisto en la personalización, no es lo mismo, no es lo mm, mismo el que tome la fibra una persona sin patología previa que una persona con alteraciones digestivas mm. ¿vale? Claro, A nivel de claro. disbiosis, ¿no? Sí, tiene todo el sentido, sin duda. Hay otra cosa que ahora que lo mencionas también, me parece que igual sigue siendo un poco mito, tú corrígeme si me equivoco, si aún lo sigues escuchando, y es esto de que los fermentados, o sea, puedo tomar fermentado si tengo el colon irritable. Evidentemente, si entiendes de lo que es un fermentado, no te harías a lo mejor esa pregunta, pero ¿te parece que es una pregunta que se sigue un poco saliendo?
Claro, es que el colon irritable es una etiqueta, ¿no? Al final no deja de ser una etiqueta, al menos aquí, al final lo acabamos considerando ese cajón desastre donde metemos toda alteración que no tiene un diagnóstico, ¿no? Entonces, digo lo mismo, ¿tienes colon irritable? Vamos a ver por qué, ¿no? Vamos a Mm, ver cuál es el motivo de ese colon irritable. ¿Qué es colon irritable para ti? Diarrea, estreñimiento, es decir, alternancia de los dos ritmos intestinales. Vamos a ver el origen de todo eso y a partir de ahí vamos a pautar un tratamiento adecuado con fibra o sin fibra. Pero primero vamos a ver cómo tienes esos lactobacillus, esos bifidobacterias, esa Akkermansia, etcétera, ¿no? Las bacterias que sean, ¿no? Pero el colon irritable, yo a veces cuando los pacientes me explican, me han diagnosticado un colon irritable, les digo, vale, vamos a empezar de cero. Hagamos como que no me has dicho eso, vamos a ver qué te está pasando, ¿no? Porque eso mm, al final es nada, es como decir nada con un irritable. ya. Vale, hablemos ya concretamente entonces de algunos probióticos, que al final pues es lo que en el día a día por ahí suena, ¿no? Y el primero que se me viene a la mente y que no lo puedo evitar es el famoso yogur, que cuando le preguntas a alguien qué alimento fermentado estás tomando o cuál probiótico, no sé qué, te dicen, uy, el yogur, el yogur. Y a mí siempre esto me raya un poco porque digo, el yogur, pues a ver cuánto yogur hay en el mercado y cuánto yogur realmente bueno hay. Hablemos del yogur. Bueno, es cierto que el yogur es de lo mejor que podemos encontrar. Piensa que el yogur nos puede llevar alrededor de unos 100 millones de bacterias que se van a utilizar para transformar una parte de esa lactosa en ácido láctico, ¿no? Eh, los microorganismos que lleva el yogur son capaces de regenerar esa microbiota intestinal, ¿no? Además, algunas variedades ya llevan esas cepas bacterianas, ¿no? Que también van a estimular el sistema inmunitario. Con lo cual, bueno, el yogur sí es un gran alimento, pero aquí también deberíamos ver qué tipo de yogur. Por ejemplo, no te voy a recomendar, por ejemplo, un yogur de vaca ya no por esa lactosa, sino por la caseína, ¿no? Por la proteína de la leche de vaca, del lácteo de vaca, y por Ujú. ejemplo, si te voy a recomendar un yogur de cabra o de oveja, ¿no? Es decir, incluso dentro del yogur vamos a ver qué tipos, ¿no? Pero sí, sí, evidentemente, el yogur nos aporta, como decía, unos 100 millones de bacterias, con lo cual es fantástico, claro. Claro, lo que hay que ver es qué yogur, porque ahí Claro, está el tema, que vas al supermercado y hay tantos buenos yogures promocionados con el marketing que dices, uy, este está fantástico. Pero a ver, claro, ¿qué claro. claves hay que mirar en el yogur? Claro, y además cuidado con esas etiquetas, ¿no? Aparte, ¿no? Etiquetas que si encima light o sin azúcar, no, no, no. Yogur Ah, es un yogur natural, ¿vale? Porque dejémonos ya de tanto, como dices, tanto marketing y tantas etiquetas y tanto, no, no. Yogur natural. Y si puede mm, ser de cabra o de oveja, mejor. mejor, mejor. Por ejemplo, el tema del azúcar es una de estas cosas del yogur que tú dices, cuando vas a mirar lo que realmente tiene el yogur que te estás tomando con probióticos y tal, dices, pero esto, la cantidad de azúcar que tiene, ¿qué? Claro, claro. ¿Mm? Es que no te puedes fiar, evidentemente, evidentemente. Hay que mirar esa etiqueta, vamos a ver esa cantidad de azúcares dentro de los carbohidratos tiene cada uno de esos productos, de ese yogur, ¿no? Que no pase de esos 5 gramos por 100, ¿no? Bueno, hay que vigilar muchos detalles, ¿no? Y el azúcar es uno de ellos, evidentemente, ¿eh? Sí, Claro. sí. Luego también, claro, hay personas que te dicen, es que yo no soporto el yogur así natural porque es que no me sabe a nada, me parece muy ácido, prefiero con fruta. Entonces ahí la recomendación no será agregar la fruta natural, por ejemplo. Sí, yo siempre, de hecho, a mucha gente se lo digo, ya no solo con el yogur, sino el yogur muchas veces, ya incluso siendo natural, el yogur se suele tolerar bastante bien, ¿no? Pero bueno, para esa gente que no lo haga, incluso ahí ya me meto ya con el kéfir, ¿no? Que el kéfir sí que es algo más potente en cuanto a sabor y que igual no gusta tanto. Sí. Ahí lo que les digo, ¿no? Pues oye, ahí metemos un poquito de fruta, unos arándanos, unas frambuesas, ¿no? Un poquito de polifenoles, frutas del bosque, métete ahí algún fruto seco, ¿no? Alguna nuez, por ejemplo, métete semillas, chía, lino, sésamo, calabaza, ¿no? Y al final obtienes
un pedazo de alimento, ¿no? Ese fermentado con esos polifenoles y encima además con esa fuente de omega 3 como son las semillas y los frutos secos como grasa saludable. Es un pedazo de alimento, ¿no? Y esa es la recomendación que suelo dar, ¿no? Un yogur, ¿no? Y eso me acaba de gustar, métele lo que quieras, ¿no? Dentro de Mm. estas opciones, ¿no? Sí, menos mal que mencionas el kéfir porque ya iba yo para allá. Es que yo soy una Ah, vale. apasionada del kéfir desde que lo conocí dije, wow, esto es increíble. Además es que lo puedes hacer en casa, que de hecho, bueno, te aprovecho y te pregunto, ¿qué recomiendas tú o qué opinión te merece el tema de poder hacerlo en casa? Bueno, la verdad es que todo lo que podamos hacer en casa, bienvenido y fantástico, genial, ¿no? Sí es cierto que estamos en una rueda social, ¿no? Parecemos hámsters y vamos, bueno, corriendo, corriendo, corriendo y siempre pillados de tiempo y muchas veces no tenemos tiempo de hacerlo, ¿no? O Mm. de preparar cosas en casa como para, bueno, llegas a casa y quieres comer rápido, ¿no? Bueno, ¿por qué digo esto? Porque es verdad que cada vez más se tiende a comer de forma más saludable y en las tiendas o en los bueno, tiendas o supermercados comestibles de proximidad suele haber más alimentos de calidad, de calidad. Entonces, yo sí recomiendo que si te lo puedes hacer en casa, háztelo, pero aún así, si no puedes, no te preocupes porque hay kéfir en concreto. Uy, se ha quedado cortado. Se ha cortado esta última parte. ¿Me has escuchado el final? No, es que se ha quedado No. literalmente congelado. Si quieres, repite esta parte. Bueno, decía simplemente que sí, que el kéfir si se hace en casa mejor, pero que hoy en día hay tantas opciones y todas ellas tan válidas, tan recomendables, que no es algo que yo recomiende desde la consulta simplemente por el hecho de las opciones tan válidas que hay, ¿eh? Sin más. Vale, vale. Y aquí con la distinción del kéfir de vaca, del de cabra y el de oveja, ¿tienes alguna consideración, por ejemplo? Pues mira, aquí suelo ser más flexible, más abierto, ¿no? Es decir, ya el kéfir, ya por el mero proceso de fermentación, yo incluso ahí les digo a los pacientes, mira, si es de vaca tampoco pasa nada. Evidentemente, si se puede evitar, mucho mejor, como siempre, pero ahí no soy tan estricto en este aspecto, para Mm, nada. vale. Sí, bueno, al final lo bueno del kéfir es que te ayuda a procesar esta lactosa, ¿no? Corrígeme que no quiero equivocarme con los términos. Te ayuda con la intolerancia a los lácteos, básicamente. Sí, 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 exacto. Y bueno, y además, bueno, la diferencia del kéfir es que además te va a llevar, bueno, es rico, es decir, es un producto más graso que el yogur y aparte te va a aportar también unas proteínas que te van a favorecer la salud intestinal, ¿no? Em, y lógicamente el tema de la lactosa, ahora está dando vueltas a lo que habías dicho, también es algo a tener en cuenta, ¿no? Pero bueno, aún así ya te digo, el kéfir es un alimento que yo recomiendo de forma global, sea del lácteo, sea del animal que sea, ¿vale? Vale, vale. Y a ver, otro fermentado que a lo mejor también esté como muy al alcance, ¿no? Por ejemplo, el chucrut, Ujú. el tempe, el miso, igual estos no suenan tanto, pero son algunos que también recomiendas. Sí, la verdad es que sí. Por ejemplo, el chucrut, ¿no? Ese fermentado de col, ¿no? O de repollo, depende de dónde estés. eh, Nos aporta también, además de ser un fermentado, nos aporta una fuente importante de vitamina C y vitamina K y mejora el proceso digestivo y absorción de nutrientes, o sea, muy buen fermentado. Y luego, por otra parte, comentabas de, bueno, los derivados de la soja, ¿no? Habías comentado el miso, el tempe. Sí. eh, También, lo que pasa que ahí también, ahí sí que voy a personalizarlo un poco, ¿no? Porque ahí dependerá, porque la soja sí que es cierto que la podemos, de hecho se está introduciendo en ciertos aspectos, ¿no? Como a nivel de, por ejemplo, en menopausia, por ejemplo, en distintas puntualizaciones, ¿no? Pero, por ejemplo, ahí te diría que en enfermedades autoinmunes, yo igual ahí no recomendaría la soja,
¿vale? Por ser un alimento inflamatorio a nivel inmunológico. Con lo cual, bueno, son buenos fermentados, pero cuidado con ellos en según qué patologías de base, ¿no? Por ejemplo, otros que desde mi punto de vista son interesantes, por ejemplo, el té kombucha, Ok. ¿no? Si querías comentarlo, pero bueno, el té kombucha es un buen fermentado, lo que pasa que evidentemente debido a la industrialización a la que está siendo sometida, ¿no? Cada vez encontramos más kombuchas, igual algunos con demasiado azúcar o bueno, les pone edulcorantes, sabores, ¿no? Entonces no me acaba de convencer mucho por dónde va yendo ese camino, pero la kombucha en sí, en general, es muy recomendable. Y luego también otro, que es el garum. El garum, que es un fermentado a base de pescado con vísceras y que va muy, muy, muy bien para regular el sueño. Para Oh, regular el wow. sueño, el garum, ¿vale? Para esto, bueno, esto lo aprendí de un compañero, un profesional del sueño, ¿no? Que es Marcelo Soy, que es psiconeuroinmunólogo, y la verdad es que la primera vez que oí hablar del garum fue en una de sus charlas y me pareció súper interesante que un prebiótico te ayudara a regular el ciclo vigilia-sueño y a partir de entonces me empecé a interesar. Es muy interesante, la verdad es que ya te digo, insisto, es una salsa más o menos a base de pescado fermentado. Ok. Y es potente, pero es muy recomendable. Pues no, no lo había escuchado, no lo conocía. ¿Y cómo se consume esta salsa? Bueno, además se utiliza bastante en algunos restaurantes. Simplemente se pone la salsa encima o al lado acompañante de cualquier plato, ¿no? Ujú. Algún plato de carne, de pescado. Por ejemplo, por aquí por nuestra zona, en Girona, sobre todo, se prepara garum de anchoas, por ejemplo. Wow. Es muy interesante. Y bueno, para acompañar algún platito, pues es muy interesante. Para preparar ese garum se requiere, bueno, sal, aceite de oliva y las vísceras de ese pescado. Es muy fácil de preparar. Es muy fácil de preparar. Mm. Bueno, esto está interesante también. Es que lo del que regule el sueño me parece un puntazo. Ayuda, ayuda. Ayuda, sí, bueno, exacto, ayuda. Eso es importante decirlo, ayuda, no, no, ahora no sé, Claro, es que no es que parece sea que consumirlo. todo, claro, parece que todo sea una solución para todo. No, 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 Ya. no, no. Estos son detalles, ¿no? Que pueden Mm. ayudar. Evidentemente hay otras cosas, ¿no? Evidentemente, si no respetas tus ritmos circadianos y estás hasta las 2 de la madrugada con el móvil bueno, pues si estás activo en las horas digamos, nocturnas, cuando deberías estar, por mucho garum que consumas, igual no regulas tu sueño, ¿no? Entonces, bajemos un poquito de la nube, ¿no? Que a veces, ¿no? Qué pasada, ¿no? Esto que se nos está vendiendo, ¿no? Pero cuidado, Ah, cuidado, que no todo es, no todo es. Pero bueno, es una opción más, es una opción más. es una forma, sí. Si es que esto que acabas de comentar, esto último de que se nos vende como la solución definitiva, me pasa mucho últimamente con la kombucha. Entonces quiero retomar ahí un poco el tema para que nos Sí. dejes ver unas pautas generales de cómo realmente enfrentarnos a escoger una buena kombucha. Bueno, yo, a ver, buena kombucha, yo intentaría, como siempre digo, leer etiquetas. Mm. Es que no tiene más secreto que eso, leer etiquetas. Cuando a una kombucha le ponen 1000 sabores, eh, y cuando la tomas es súper dulce, ¿no? Es decir, oh, qué bueno está de sabor, ¿no? Bueno, igual una kombucha original y buena para tu salud, Sí. quizá no es buena para tu paladar, ¿no? Igual no es tan palatable, ¿no? Entonces, si es este el caso, esa kombucha será más buena, será mejor para tu salud, seguro, segurísimo. Cuando tiene mucho sabor palatable, es muy buena, ¿no? Es decir, qué buena es, ¿no? Igual esa no es la mejor. Entonces, Mm. por eso decía que no me gusta mucho el camino por el que está empezando a ir el tema de la kombucha, pero aún así yo la recomiendo, yo la recomiendo. Evidentemente prefiero que un paciente tome algo de kombucha que no, por ejemplo, algo de alcohol Claro. en las bebidas, ¿no? O fuera de ellas, ¿no? Sino, Mm. bueno,
intento explicar siempre todas las opciones a los pacientes, luego ellos deciden, evidentemente, pero la kombucha es una de las opciones que acostumbro a mencionar siempre, siempre haciendo el inciso de cuidado con esos sabores, cuidado con esas etiquetas, cuidado con esos azúcares añadidos. ¿Vale? Sí. Es verdad, porque al final los alimentos fermentados también es un tema de que el paladar se vaya habituando, porque al inicio suelen ser muy fuertes, o sea, porque claro, son fermentados, son bichos que están fermentados, con lo cual ni el olor es el más ideal, ni el sabor tampoco lo es al inicio. Y es verdad esto que tú dices, que es que si buscamos que todo nos dé un placer palatable a tal punto de que es que si no es así no me lo como, pues entonces hay que tener cuidado, porque lo que estamos buscando realmente es una satisfacción hacia otro punto de vista. Claro, evidentemente, no estamos satisfaciendo a nuestras bacterias, sino estamos satisfaciendo a nuestro, bueno, de algún modo, sistema nervioso, pero que de algún modo está engañado, ¿no? Por esa, eh, tenía aquí la palabra en la punta de la lengua, bueno, esa sensación hedónica de placer, ¿no? Es un placer falso, es un placer falso, un placer de qué bueno está esto, pero mis bacterias sufren. Claro, ¿Vale? Entonces, bueno, sí. pues hay que ser consciente de ello. A veces no todos los mejores alimentos son los más sabrosos, evidentemente. Evidentemente, esto está cada vez más claro con el tema de los procesados y los ultraprocesados, que por eso son tan adictivos. Están hechos para que sean adictivos. Claro, claro, totalmente de acuerdo. Y aparte lo consiguen, ¿eh? Porque es que además tienes una mala temporada en la cual comes 2 días algo que no deberías y al tercero te apetece tanto eso, ¿verdad? Es que realmente lo consiguen, ¿eh? Y es una lucha constante lucha entre comillas, ¿no? Con los pacientes, ¿no? Es que bueno, es Ah, que ese día está bien. Ese día está bien porque era una celebración, no pasa nada, ¿no? Pero cuidado, no salgamos de la línea, no salgamos de la línea porque es que si no, es muy fácil salirse y quedarse. Es muy fácil, ¿eh? sí, sí. Demasiado. La tentación ahí cuando la tienes muy cerca en la nevera o en la despensa, pues que el día que estás así no vas a comerte el brócoli, vas a comerte lo que tienes No, en la no, no, despensa. no. Evidentemente, evidentemente. Mm. Oye, otra cosa que te quería preguntar es ya un poco, siempre hablando desde el punto de vista de que esto hay que personalizarlo, pero a nivel un poco general de la regularidad en la que conviene incluir estos fermentados en la alimentación, ¿no? Pensemos en una persona que, bueno, que lleva pues, una alimentación bien, que tiene una vida sana, que no tiene mayores problemas. Siempre he leído que conviene a lo mejor adaptarlo un poco a ciertos periodos, ¿no? Entonces recomiendan a lo mejor a veces que si estás en etapas como de mucho estrés, incluir fermentados te puede ayudar. Si estás pasando por alguna molestia intestinal porque, qué sé yo, tuviste un fin de semana un poco ahí y tal y necesitas reponer ahí, un poco el sistema digestivo. No sé, ¿hay algún tema así un poco general que se pueda mencionar? Bueno, yo la verdad es que recomiendo los alimentos prebióticos siempre, excepto, como decías tú muy bien, ante alteraciones, sobre todo digestivas, pero alteraciones crónicas, es decir, alteraciones en las cuales vayamos a meternos a nivel de terapéutica, ¿no? Vamos a empezar un tratamiento, vamos a retirar ciertas cadenas de carbohidratos, de fibras y evidentemente algunos fermentados. Pero de base y como norma general, yo recomendaría, por ejemplo, bueno, algún chupito de kombucha cada día, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, un kéfir también diario, ¿vale? Para hacerte ese desayuno, como comentaba antes, ¿no? Como ese ejemplo que hemos puesto antes. Mm. Eh, es decir, yo sí metería prebióticos de forma diaria. Que hay épocas o momentos también, otra vez, de nuestra vida en los que quizá necesitemos más. ¿Por qué no? Igual sí. Porque imagínate que, por ejemplo, estamos tomando antibiótico por algún motivo, ¿no? Yo qué sé, por algún problema dental, por algún problema a otros niveles, alguna infección cutánea, cualquier tipo de antibiótico, pues igual no está de más. Aparte de que, evidentemente, igual un profesional que conozca en detalle este tipo de temas te recomiende algún probiótico concreto para el antibiótico,
porque eso, como lo que decíamos antes, ¿no? Probióticos así a tutti pleni porque sí, a todo el mundo no, pero igual en ese momento con un antibiótico y con ese probiótico, igual aumentar los prebióticos y aumentar los fermentados no estarían de más en ese momento. Ese chupito de kombucha que sean dos, ¿no? Aumentar un poco ese kéfir, y meter ahí algo de chucrut, algo de garum, bueno, un poquito de todo, ¿no? Yo lo recomiendo de forma bastante frecuente. No es algo que sea para ocasiones contadas, ni mucho menos. Y cada vez Mm, más, lo recomiendo. sí, sí. Vale, estupendo. Y luego, hay varios artículos que me leí que has escrito que me parecen estupendos, y hay uno donde mencionas un poco el tema de la alimentación antiinflamatoria, porque volvemos a lo mismo, ¿no? Entonces empiezan todos a decir, pues ya está, la kombucha, no sé qué, me hago mi lista del súper y ya a que me voy y meto aquello en la nevera y no paro de comer estas cosas, pero mi alimentación sigue igual. Yo sigo comiendo lo mismo, sigo comiendo azúcar, ultraprocesados, no sé qué, pero ahora estoy incluyendo fermentado. Sí, bueno, me río porque es un poco la norma general, ¿no? Y es un poco lo que la gente ve en los medios de comunicación, ¿no? Ahora se pone de moda esto. Ah, mira, voy a comprarme esto porque está de moda, ¿no? Y parece que es bueno, ¿no? Los fermentados, los alimentos prebióticos, lo que sea, llámale X, lo que sea. Pero sí, luego, mientras tanto, seguimos igual, ¿no? Seguimos exactamente igual, tomando cereales inflamatorios como por ejemplo el trigo, con su gluten evidentemente, tomando esos lácteos de vaca, tomando por ejemplo esas legumbres ricas en antinutrientes y ya no por la legumbre, sino porque seguimos comprando la legumbre en ese frasco de cristal y simplemente lo que hacemos es limpiarla un minuto en el grifo, con lo cual vamos a comernos y vamos a tragarnos todos esos antinutrientes, ¿no? Esas lectinas, saponinas, ácido fítico, todo lo vamos a seguir tragando. Esos tóxicos, los hábitos de vida, el incorrecto descanso, todo eso, por mucho que tomes prebióticos o por muchos fermentados que tomes, va a Mm, hacer que sigas en ese camino de la inflamación, ¿no? Es decir, no es solo tomar prebióticos, que está muy bien que los tomemos, evidentemente, ¿no? Pero cuidado con todos esos inflamatorios, ¿no? Aquí insisto, ¿no? Cereales, sobre todo, lácteos de vaca, por esa caseína y sobre todo, y lo pongo encima de todo, procesados y azúcares refinados, procesados y ultraprocesados, evidentemente, ¿vale? sí, aquí pasa mucho esto que dicen de que a veces no es tanto incorporar cosas nuevas, sino quitar cosas que no te están haciendo bien. Exacto. Es que yo creo que es lo más importante y además lo más difícil de hacer. Es decir, ya muchas veces cuando la gente pregunta, bueno, ¿y qué me puedo tomar para qué? No, no, es que no es que te puedas tomar, es que deberías dejar esto. Solo dejando esto, a veces en la primera consulta, deja esto, esto y esto, y nos vemos otra vez en un mes y medio, en 2 meses, con 4 pautas, ¿no? Mm, Simplemente el haber tirado eso, ya obtenemos un beneficio. Luego es cuando la gente se da cuenta, anda, mira, no me había dado cuenta yo que cuando tomaba ese pan me pasaba esto, ¿no? Me inflamaba. Cuando tomaba esa leche me inflamaba, ¿no? La verdad es que es muy difícil dejar las cosas porque estamos, como decíamos antes, enganchados, ¿no? A ciertos hábitos y a ciertos alimentos que evidentemente tienen una carga adictiva muy alta por esos azúcares refinados y demás. Y eso es lo más difícil, y eso es lo más difícil, lo que más nos cuesta que la gente vea. claro, Y sí, sí. Pero no hay nada que enseñe más que el ejemplo. Yo creo que esto que has dicho es clave de, bueno, si, ¿por qué no lo intentas, no? Un par de semanas a ver qué tal te va, porque mismo has dicho que llegan los pacientes y dicen, wow, es que sí, sí que lo noto. claro, claro. El problema es, bueno, más que problema, claro, cuando la gente viene a las consultas, ya viene de alguna manera con ese chip cambiado, ¿no? Es decir, yo voy a la consulta porque me encuentro mal, algo Claro. tendré que hacer, ¿no? O estoy seguro que algo voy a cambiar porque es que si no voy a seguir por el mismo camino. Ahí es algo más fácil, pero cuando, por ejemplo, tienes bueno, algún familiar o algún conocido o algún amigo bueno, realmente no se encuentra mal y tú le dices esto, deja lo otro, es cuando te mira raro y te dice, ¿de qué vas? No, hombre, ¿cómo voy a dejar esto si llevo toda la vida tomando, ¿no? Ahí es cuando cuesta más, ¿no? Evidentemente el paciente es
es más conocedor de que hay una necesidad, ¿no? Y por eso vienen a pedir ayuda, evidentemente, ¿no? Pero bueno, es cierto, al final es triste, pero muchas veces esos conocidos familiares acaban haciéndote caso el día que se encuentran, ¿no? Y ese día dicen, oye, ¿qué puedo hacer? Pues mira, puedes hacer lo mismo que llevo 2 años diciéndote. Es así, Me encanta tal que cual. un médico diga esto, porque es verdad que Sí, nos pasa muchísimo, ¿no? Con los amigos conocidos, que es como que qué frustración, pero porque no me hacen caso, pero que un médico te lo diga es como, vale, pues. es que es así, es así. Bueno, al final aprendes también como médico incluso a no meterte en la vida de los demás, ¿no? Es decir, bueno, en la vida, en la salud de los demás. Ya Claro, claro. tenemos esa necesidad de, bueno, voy a tratar de curarlo todo, ¿no? Voy a intentar que todo aquel que se cruce en mi camino, voy a darle consejos. No, al final la experiencia te dice, eso no sirve para nada. O sea, cuando necesites ayuda, ahí estoy. Mm. Cuando quieras algo, yo te ayudo. Mientras no me pidas nada, yo seguiré con mi vida y tan tranquilo, porque al final te acabas frustrando, ¿no? Porque muchas veces no ves que no te hacen ni caso. Lo entiendo, es su vida y no hay problema. Y a veces es un poco duro decir esto y escucharlo, ¿no? De la voz de un médico, como dices, pero es que es así. Al final no hay que meterse con la vida de los demás y en cuanto ellos necesiten, tenemos que demostrarles que estamos ahí para ellos. Y ya Sí, está. efectivamente. Y creo que igual es un camino sano, porque nadie va a cambiar por otra persona. O sea, tienes que tener realmente la voluntad y las ganas de querer cambiar y de poner los medios para eso, porque claro, fácil no va a ser, ni va a ser de un No, día para otro. no, no, evidentemente, ¿no? Y eso es cierto. Nadie cambia porque se lo diga otro, o casi nadie, vaya. O Mm. muchas veces sí que es verdad, a veces cuando iniciamos hábitos saludables en un paciente, sí que es cierto que se pide, ¿no? El máximo de implicación de quienes conviven con ese paciente, ¿no? Porque si no, al final es todo más difícil. Pero bueno, ahí ya hay una necesidad. Pero cuando no hay necesidad, es lo que dices, cuando no hay necesidad, es posible que no se hagan cambios. Mm. Pero bueno, Oye, vamos a terminar esta conversación con la pregunta que siempre hago en todos los episodios y es, ¿cuál es el peor todo mal que tú ves con el marketing de los probióticos? bueno, un poco, de hecho lo hemos dicho hace un rato, el todo para todo y para todos. Mm. Eso es lo peor, ¿no? El decir que como decíamos antes, que los probióticos te vendan eso, ¿no? Que es bueno para todo el mundo y venga. Sí, de acuerdo, pero cuidado, insisto, personalización. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Por qué a ti ahora no? Y dentro de 2 meses sí, ¿no? ¿O por qué a ti no? Porque mira, hay un problema y no puedes tomar esto, ¿no? Por muy bueno que sea, ¿no? Y igual tú tienes otras opciones, ¿no? Es decir, es eso, pero eso pasa en todo, no solo en los probióticos, en todo. Todo es bueno para todo porque hay un marketing detrás, ¿no? Y eso no debería ser así. Claro, claro. Y luego empezar por mirar qué cosas tenemos que quitar antes de añadir cosas que sí de base son buenas, pero hay que Eso cambiar sí. otras cosas. Eso siempre, lo que decía, por mucha kombucha que tomes, si no retiras esos azúcares refinados, no vamos a hacer nada, evidentemente. Mm. Pues me ha encantado esta conversación sobre los probióticos y los fermentados, de verdad. Muchísimas gracias. Un poco informal, poco científica. Yo es que no suelo Pero es decir muchas cosas estupendo. científicas, ¿eh? La verdad es que llegas a un momento, después de 20 años de profesión y hablando con miles y miles de pacientes, que Sí. o llegas al paciente de una forma entendible, ¿no? O hablas con el paciente del mismo modo que él te habla a ti, Mm. o no llegas a ninguna parte. Tienes que hacerte entender y la gente entiende un poco, pues eso, ¿no? El día a día, ¿no? El vocabulario y el lenguaje fácil, ¿no? Sí, tal cual, estoy de acuerdo contigo y además lo tuve muy claro cuando leí algunos de tus artículos y yo decía, wow, qué bien que un médico pueda como hablar de esto de una manera como tan llana, porque es que si no, pues la gente se hace como un poco bola y dice, es que esto como o sea, no veo cómo yo voy a incorporar los alimentos fermentados en mi vida, pero cuando empiezas a hablar de eso a nivel poco llano, sí, que llega mucho más. O sea que yo creo que lo ideal es hablarlo de esta manera, muy informal. Exacto, bueno, es una conclusión que llegas después de 20 años también. No te creas que es fácil, ¿eh? No es fácil, pero bueno, al final te das cuenta de eso. Pues nada, muy Sí. bien.
Genial. Pues encantadísima de haberte tenido aquí y pues seguro que saldrán otros temas por ahí que te voy a tener de invitado próximamente. Ningún problema. Yo encantadísimo de, ya te digo, de compartir, que al final es compartir un ratito hablando, disfrutando de lo que hablas y pudiendo ayudar, eso sí, siempre. Sí, sí, tal cual. Esto es simplemente para la reflexión, o sea, para que la gente lo escuche y diga, pues igual, voy a planteármelo, ya está. Claro. Bueno, ese es el primer punto, ¿no? Es el primer clic que tienen que hacer, ¿no? Es, vamos a ver qué es esto, ¿no? Al menos me voy a interesar, ¿no? Y luego Sí, ya dan consejo, ¿no? Cuando lo necesiten. Pero el conseguir ese clic en la gente es muy importante. es muy importante, sí. Así que bueno, para todo lo demás, van a contactar a Sergi para que los ayude con el tema. Encantado, ningún problema, por supuesto. Bueno, dejo todas las formas de contactarte y todas tus redes también y voy a linkear varios de los artículos que he leído, que he mencionado aquí, que han estado estupendos, Ujú. porque sí sé que van a ayudar mucho a quien los lea a saber un poquito más del tema. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias a ti, Sergi. Un abrazo. Un placer. Adiós, hasta luego.